Buenas tardes, mi nombre es Alison Cabrera, estudiante en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, perteneciente a la carrera de Comercio Exterior. El tema que vamos a tratar en el siguiente video es sobre la merceología en textiles. Pero, ¿qué es la merceología? Pues bien, la merceología textil es una disciplina que se ocupa del estudio y análisis de los productos textiles desde el punto de vista de sus características, propiedades y composición. Esta área de conocimiento se enfoca en comprender los diferentes tipos de fibras, hilos, tejidos y materiales utilizados en la fabricación de productos textiles, así como en examinar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. A continuación, vamos a iniciar con las pruebas de combustión de las fibras naturales. Este tipo de fibras se descompone en natural animal, natural vegetal y natural mineral. Nosotros realizamos esta prueba de combustión básicamente para saber cómo se quema y pues sabiendo esto podremos determinar la composición química y el origen de la fibra. En primer lugar tenemos al papel, el cual como bien sabemos proviene de los árboles. Vamos a tomar en cuenta que inicialmente lo que ocurre cuando acerca el papel al fuego es que apenas se acerca, se prende inmediatamente y se empieza a propagar. Bien. Como podemos ver, todos los residuos empiezan a caer, son muy finos de hecho y son muy ligeros y frágiles. El olor, es básicamente el que ya conocemos de papel quemado. Y en sí toda esta área queda totalmente sin residuos ya que todos cayeron y estos son muy fáciles de diluir en el momento en que los empiezo a mover, como puede darse cuenta. Vamos a ir por la segunda fibra natural de origen vegetal, que es el algodón. Desde un inicio, ya en un primer contacto, vemos que es claramente inflamable y que se está propagando. Se está formando un colorcito rojo, lo cual implica la presencia de celulosa. Su olor es básicamente similar al papel quemado y pues al igual que el papel, sus residuos son igualmente livianos y pues esto nos da a denotar su similitud con la anterior fibra vegetal. La siguiente fibra de igual manera es de origen vegetal, de hecho es el cáñamo. Podemos notar que pues en su acercamiento con la llama se enciende inmediatamente y se empieza a propagar. Aparece el característico color rojizo de la celulosa y al igual que con las anteriores fibras. Como se pudo ver, sus residuos se empezaron a volar inmediatamente apenas se le sopló, razón por la cual sí ya sabemos que sus residuos son muy livianos y frágiles, al igual que con las anteriores fibras. Continuando con las fibras de origen animal, vamos con la primera, que es el pelo. De hecho, podemos observar que sí se enciende, pero se apaga enseguida. De hecho, ahí están los pequeños montículos que se forman de pelo. Se forman unas pequeñas bolitas y ya podemos empezar a distinguir el característico olor a pelo quemado. En el momento que nosotros ya movemos sus bolitas, se hacen como arenosas y proceden a caer todo lo que quedó quemado, dejando a lo demás del pelo de igual manera. Continuamos con la lana de oveja. Vemos que al contacto efectivamente se enciende y vemos que la llama no se propaga como tal, como lo hicieron las fibras vegetales. Su olor es de hecho ahumado y rancio, y por parte de los residuos pues son de hecho una pequeña bolita que al quitarse se quiebra y se vuelve arenoso. De estas pruebas de combustión podemos concluir que las fibras vegetales dejan en evidencia la presencia de celulosa debido a que estas al contacto con el calor empezaron a tomar ese característico color rojizo de la celulosa. E igualmente en estas fibras vegetales el fuego se estuvo propagando. Por parte de las fibras animales el fuego no se propagaba y los residuos se volvieron arenosos.
A continuación vamos a hablar sobre las fibras sintéticas. Estas son aquellas que se producen a partir de sustancias químicas derivadas del petróleo, carbón u otros recursos naturales. Estas sustancias se someten a procesos químicos y de ingeniería para crear fibras con características específicas. Las fibras sintéticas son generalmente más resistentes, duraderas y pueden ser diseñadas para tener propiedades específicas como elasticidad, resistencia al agua y capacidad para retener el calor. Ok, vamos a iniciar haciendo la prueba en una bolsa de plástico. Al contacto con el fuego, la bolsa se empieza a encoger, como podemos ver, y empieza a gotear. El fuego aquí se empieza a propagar, por lo que es prudente apagarlo nosotros mismos. Aquí el olor es muy penetrante y se podría decir que es algo agrio y no es posible obtener residuos, ya que si acerco mi piel al plástico pues es muy probable que me queme. En general el plástico quemado queda como una estructura sólida. El siguiente material que vamos a utilizar es el nylon. Como podemos ver, en el contacto con el fuego, el nylon empezó a tener la misma reacción que el plástico, es decir, se encendió enseguida y el fuego se empezó a propagar. No es posible obtener residuos ya que empezó a gotear y pues esto podría ser dañino para la piel. El olor es muy parecido al del plástico como tal y el material queda como un aspecto medio gomoso. La siguiente fibra sintética que vamos a utilizar es el poliéster. Como podemos notar, en el contacto con el fuego, el poliéster efectivamente se enciende y como lo hicieron las anteriores dos fibras sintéticas, se empieza a propagar. No era posible sacarle las gotas que hizo el anterior material debido a que se trataba de dos capas de poliéster, así que no era posible obtenerlo de esa manera. Sin embargo, de igual manera el poliéster tuvo el mismo olor que tuvo el plástico y que tuvo el nylon y el material como tal quedó igualmente con aspecto gomoso. De las pruebas de combustión de las fibras sintéticas podemos concluir que los materiales son altamente inflamables y evidentemente son de fácil propagación. De igual manera, en el momento en que están en estas pruebas, son peligrosos para el contacto de la piel debido a las gotitas que de estos salen. Y pues todos los materiales al finalizar las pruebas quedaron con un aspecto gomoso hasta que finalmente terminaron endureciéndose como lo hace un plástico. A continuación tenemos a las fibras artificiales, que también son conocidas como fibras semisintéticas. Estas se obtienen a partir de sustancias naturales como la celulosa, pero estas se someten a procesos químicos para crear fibras utilizables. Aunque están basadas en materiales naturales, se requiere de un proceso de modificación química para poder convertirlas en fibras textiles. La primera fibra artificial que vamos a utilizar es la viscosa. Como podemos notar, esta tiene cierta textura particular, por lo cual nosotros ya la podemos identificar como tal. En su contacto con el fuego, esta se enciende y el fuego se propaga y pues obviamente aparece su característico color rojo de la celulosa, dado que ese es el material natural que se utilizó para realizar esta tela. De ahí podemos ver que se mantienen los residuos ahí unidos, pero es muy parecido a lo que pasaba con las fibras naturales vegetales. La siguiente fibra artificial que vamos a utilizar es al acetato. Este material, en el momento en que le ponemos en contacto con el fuego, se enciende inmediatamente y se empieza a propagar, algo clásico que hacían las fibras naturales vegetales. Como podemos ver, es mucho más notorio el color rojizo debido a la celulosa, entonces ya podemos determinar que su origen como tal es natural y pues los residuos son mucho más parecidos a estas fibras naturales vegetales, es decir, son de igual manera muy ligeras y frágiles. Finalmente tenemos a la lana artificial, la cual en el momento en que se le puso en contacto con el fuego se encendió inmediatamente y se propagó de igual manera muy rápido. Su aspecto quedó como gomoso y algo líquido, entonces podemos determinar que es una mezcla de fibra sintética y fibra natural, por ello se determina como una fibra artificial.
de estas pruebas de combustión, podemos determinar que en las fibras artificiales la ignición y su propagación son rápidas, al igual que lo que ocurría con las fibras naturales. Su olor en sí es ciertamente algo desagradable y en el acetato se pudo apreciar que era algo similar al vinagre. Y pues en gran parte de estas fibras encontramos la presencia de celulosa, dado que pudo ver ese color rojizo. Y pues con respecto a la lana artificial, pudimos darnos cuenta que era una especie de mezcla, dado que tomó igualmente una característica de las fibras sintéticas, que era que terminaba algo gomoso. Y pues esto ha sido todo con respecto a la merciología textil, tomando en cuenta algunos ejemplos que se tomó para cada tipo de fibra. Muchas gracias por su atención.